Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta oportunidad del día 22 de mayo, hemos continuado con la serie intitulada Una iglesia libre, sana y poderosa. En esta oportunidad he querido salir unos minutos antes por otras grabaciones que hay que hacer, otras cosas, pero no he querido dejar de compartir la palabra de Dios. Ahora, sí, decir que me dijeron que la grabación que se realizó el día miércoles sobre la santidad tiene algunos problemas de audio del minuto 26. Durante mañana probablemente la pueda volver a hacer. ¿Mm? Pueda volver a hacer. Eh, si continuamos con la serie, mm, nos hemos dado cuenta de que hemos ido en una espiral, en una espiral de crecimiento. Ahora, y esta espiral eh, nos, nos ha llevado desde lo que realmente el Señor quiere, del ideal o lo real que debiera ser la vida del creyente, y nos ha ido pasando por las cosas que impiden que ese ideal, entre comillas, que es una cosa real que debiera ser, no se cumpla. En otras palabras, Dios tiene un ideal, Dios tiene un parámetro, Dios tiene una meta, Dios quiere algo con cada uno de los creyentes. Y da a conocer lo que quiere, libres, felices, gozosos, triunfantes, victoriosos, más que vencedores, hombres de oración, hombres llenos de la presencia de Él, hombres que irradian de su interior, corren ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Ese es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios determina para la gente. Ahora, a través de esta serie nos hemos ido dando cuenta de que lo que Dios quiere a veces dista mucho de lo que el pueblo vive. ¿Y por qué? Porque con el correr de los años, el pueblo eh, va adosando a su vida algunas situaciones, algunas cosas que se van como pegando en su ser, por decirle de una manera, que impiden que la gloria de Dios que tiene que manifestarse se manifieste. Y estas cosas son pecados, hábitos, estas cosas son hábitos, malos hábitos, malas costumbres, podríamos decir así, que hacen que el ideal de Dios no se cumpla en el creyente, no se cumple en el creyente. Dijimos que dentro de las cosas que hemos ido viendo está la mentira, el engaño, está la avaricia, está la codicia, está el orgullo, está la soberbia, están todas estas cosas que hacen que el creyente, en vez de disfrutar de la gloria de Dios, no disfrute de lo que Dios quiere. Y el miércoles yo explicaba un término que era lo que Dios quiere era la santidad de Él. Dios quiere que su pueblo sea santo. Y no solo quiere que su pueblo sea santo, sino que lo es, lo quiere porque Él es santo, es decir, Él me da el ejemplo. Y cuando lunes y miércoles hablé de la santidad, hablé que la santidad era que nuestro Dios era 3 veces santo, es decir, era un adjetivo superlativo que decía que Dios era 3 veces santo,
lo máximo en santidad. Y que él era el santo. Él no habitaba en en pronombre de lugar. Dios no habita en un lugar que sea santo, sino que Él es del ser, de la ontología de Dios. Él es santo. A diferencia de nosotros, Dios siempre ha sido santo y siempre seguirá siendo santo. No cambia. En nosotros fuimos hechos santos. Es decir, la palabra santo viene de la raíz hebrea kad, que significaba apartado para, sacado de. Fuimos sacados de un lugar, fuimos sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su Hijo Jesucristo. Y dije que Él nos exige santidad y Él quiere un pueblo santo, que se aparte de toda contaminación, que se aparte de todo lo que no es de Él. Y no es por obligación, no es porque Él nos vaya a castigar, dije, no es porque Él vaya a hacer algo contra nosotros, no, es simplemente porque usted ama a Dios. Y cuando usted ama a Dios, entonces simplemente usted quiere agradarle. Y yo usé una analogía que la puedo dividir en dos partes. Cuando usted está pololeando con una persona y usted se enamora de esa persona, ¿qué es lo que usted quiere? Usted quiere agradarle en todo a esa persona. Si esa persona le dice, no, a mí no me gusta esto, usted no lo va a hacer. No es que, o cuando se casa, cuando usted se casa y tiene a su esposa, usted procura agradarla. No porque su esposa se vaya a enojar, porque le vayan a pegar, porque no. Es simplemente porque usted ama y quiere agradar al máximo a su esposa. De la misma forma con Dios. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios, a enamorarnos de Dios, vamos dejando en el camino aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. No por imposición de una iglesia, no por una imposición de un pastor, no porque me vayan a hacer algo, no, es simplemente porque yo en mi caminar hacia Dios estoy amando cada día más a Dios, que todo el resto de cosas pasa a un segundo, a un tercer plano, y ya no me interesan tanto, porque lo único que me interesa es agradar a quien amo. En este caso, Dios. Ahora, en este caso, Dios. Hoy voy a tratar un tema que está relacionado con los vicios. Los vicios. Ningún creyente deberá tener vicios, pero los hay, los hay. Ahora, ¿cuál es el concepto de vicio? Todo hábito, mire, todo hábito pecaminoso que se practica permanentemente y en exceso. ¿Qué es un vicio? Es un hábito que se practica constantemente y en exceso. En lo más específico, se refiere a las costumbres descontroladas, enfermizas, perniciosas de consumir elementos que producen sensación de placer, seguridad, evasión de problemas, tales como el alcohol, el tabaco, las drogas, elementos que pueden producir graves daños al ser humano en todos sus aspectos vitales. Entonces, ¿qué es un vicio? Es una costumbre descontrolada, perniciosa, de adquirir, de tomar o de hacer algo que en el momento produce placer, que en el momento produce una gratificación, que en el momento produce una falsa seguridad, que evade la responsabilidad o evade los problemas, los evade, no los enfrenta, los evade, se enajena, tales como alcohol, tabaco, drogas, pornografía, sexo ilícito,
etcétera, juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son vicios que en muchos creyentes se adosan a su vida y pasan a formar parte de su vida y no lo dejan ser un creyente libre, sano y poderoso. Ahora, los hijos de Dios, por ningún motivo, debemos ser esclavos de los vicios. Dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Mire, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de aquellas cosas. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Hey, yo no caeré en el vicio, que algo controle mi vida que no sea Dios. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, por ningún motivo puede y debe ser esclavo de los vicios. Por el contrario, debe tener sabiduría el creyente, debe ser prudente, debe tener prudencia, debe tener virtud en toda su manera de vivir. Eso es lo que el creyente deberá de ser. Ahora, voy a comenzar con los textos bíblicos que nos van a ayudar en este aspecto. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es el principio del conocimiento o el principio de la sabiduría. Los necios rechazan, desprecian la sabiduría. Hay gente que es muy inteligente, pero no son sabios. Porque hay una diferencia entre ser inteligente, tener un CI muy elevado, a ser una persona sabia. Proverbios 8:13 dice, ¿quién teme al Señor? ¿Quién teme al Señor? Aborrece lo malo. Dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Fíjate, Proverbios 8:13. ¿Quién teme al Señor? ¿Quién tiene un respeto? ¿Quién comienza a amar a Dios? ¿Qué ocurre con esa persona? Aborrece lo malo. No es por temor, no es porque te vaya a llegar un palo, un rayo de Dios y te vaya a partir o te vaya a mandar una enfermedad. No, es porque tú comenzaste a amar a Dios. Cuando tú comienzas a amar a Dios, todo el resto de cosas se van dejando a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto plano. Ahora, ¿quién teme al Señor? ¿Quién tiene respeto? ¿Quién comienza a amarle? Aborrece lo malo. Dice la palabra, yo aborrezco el orgullo. ¿Se acuerda que vimos que el orgullo es otra de las trampas? El orgullo es primo de la altanería. Y dijimos que la altanería significaba el pecho inflado. Esa es la traducción literal. Pecho inflado. Significa mirar hacia abajo a la gente que me rodea. Dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Esa arrogancia, mire, aquí vengo yo, como dirían los jóvenes de hoy, aquí vengo yo. Ahora, no solo aborrezco la arrogancia, sino que aborrezco la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Se acuerda que dijimos también, hablamos sobre el lenguaje? ¿Se acuerda que hablamos que el creyente no podía tener doble funcionalidad en su lenguaje? O hablaba una cosa o hablaba otra, pero no podía tener un lenguaje soez. Y cuando hablamos del lenguaje soez, yo no hablaba de garabato.
no, sino que hablábamos de todo lenguaje que dañara a la otra persona. Una ofensa, una humillación, una mentira, una calumnia, que no son garabatos, no son vulgarismos chilenos, pero sí hieren, sí destruyen a la otra persona. Entonces, ¿qué aborrece el Señor? Un lenguaje perverso. Proverbios 9:10 nos va a decir, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Ahora, todos estos textos están sacados de la Biblia Nueva Versión Internacional, si tú quieres buscarlo. Ahora, si tú te das cuenta, hay cosas que el creyente, con el correr del tiempo en su vida cristiana, las ha ido gozando, las ha ido teniendo en su ser. Y para él a veces son normales. Ah, sí, todos los hacen en el templo. Ah, sí, ¿cuántas veces yo he escuchado? Pero si todos dicen garabato, pero si todos dicen tales cosas, entonces algo más. Entonces, a veces las costumbres arraigadas nos hacen equivocarnos como que son naturales y son aprobadas por Dios. Cuando no lo son, cuando no lo son. Ahora, mire, estudiando este texto o este tema, esta reflexión, me voy a encontrar con un hombre extremadamente sabio, extremadamente prudente, extremadamente inteligente y con una virtud extremada. ¿Quién? Daniel. Daniel. Daniel 6 del 1 al 4. Dice, Daniel en el foso de los leones. Para el control eficaz de su reino, Darío, acuérdense que estamos en los medos persas, el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia y los medos persas habían conquistado a Babilonia, por lo tanto ya no estaban bajo el imperio babilónico, sino que estaban bajo el imperio medo persa. El rey Darío dice, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, personas que ayudaran, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores. Escala jerárquica, administradores, sátrapas, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, dice, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de la confianza. Ahora, es un hombre que tiene tremendas virtudes, un administrador, un hombre sabio, un hombre intachable, que no tienen que reprocharle, no tienen que sacarle en cara. ¿Quién como Daniel? Si nos recordamos un poquito también que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué prefirió comer? Legumbres, legumbres. Porque dijo, no quiero contaminarme con la comida del rey. Entonces tomó una decisión. No, esto es comida, no es agradable, me va a contaminar, no quiero esa comida, quiero esto. Ahí es cuando comienza usted a tomar una decisión, no, yo amo a mi Dios y estas cosas no le agradan a mi Dios. Lo mismo que le dije yo delante cuando usted se casa. No, usted no pretende hacerle la vida imposible a su cónyuge. No, porque ¿para qué se casó entonces si va a pretender hacerle la vida imposible a su cónyuge? No, usted pretende agradarle.
agradarle a ella. No, es que a mi señora le gustan los sanenú. Entonces, cuando tiene un recurso, le va a llevar porque sabe que le agrada. No, es que a mi señora no le gusta, a ver, dormir con televisión. Entonces, yo voy a apagar el televisor para que mi señora pueda dormir mejor. No, es que a mi señora no le gusta el pan de esta manera. Entonces, por miedo, no es por miedo, es por amor. ¿Por qué dejo las cosas que no son agradables a Dios? ¿Por el castigo que me va a llegar? ¿Por el rayo que me va a partir? ¿Porque se va a abrir la tierra y me va a tragar? ¿Por un palo que me va a pegar Dios? ¿Porque me va a mandar una enfermedad terminal? No lo hago por amor, no lo hago por temor. Daniel decidió alejarse de las cosas. Daniel fue un hombre de inteligencia, prudencia, un ejemplo. Ahora, y aquí voy a entrar en un tema controversial. Voy a hablar de algunos vicios, y especialmente algunos. Entre la costumbre y lo que la Biblia dice. Hoy vivimos en un mundo donde los jóvenes dicen es que esto es costumbre social. Yo escucho muchas veces esa palabra, es que esto es una costumbre social. Algunos no pueden dejar algunas costumbres sociales porque no les da la capacidad para decir no. Entonces ceden a las costumbres sociales. Cigarrillos, licores, ir a lugares que no son muy santos. No es que son cosas sociales, yo tengo que eh, condescender con mi jefe, con mi empresa, porque son costumbres. ¿Ah? Mire, quiero llevarlos a Proverbios 21. Dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comportará sabiamente. Dije el otro día que el pecado no era tomar una copa, el pecado es curarse. Nadie se comporta sabiamente si está bajo los efectos del alcohol. Nadie. Y dije con toda responsabilidad de que era preferible abstenerse, no por un pecado, sino que era preferible abstenerse a ceder a la tentación y después verme involucrado en un vicio, que el licor se haga un vicio y después no lo pueda dejar y me transforme en un borracho. Conozco mucha gente muchos creyentes, no voy a hablar no voy a dar nombres ni denominaciones, no, conozco muchos creyentes que en sus casas, yo he ido, y tienen una licorería más grande que la botillería. Es que cuando me vienen visitas, ¿sabe acaso si algún día usted puede tomar el hábito y no dejar eso? Entonces, yo dije responsablemente el otro día, no, no es un pecado que usted tome una copa, pero en mi caso yo no tomo, no porque sea pecado, sino que prefiero abstenerme de algo que para qué me va a servir. Y además, sé yo si me puede controlar el licor y cedo a la tentación de una copa y otra copa, y una copa y otra copa me llevan a la botella, y después de la botella me lleva al suelo. Por eso me abstengo, por eso me abstengo, porque no porque una copa sea un pecado, no, no, no porque en una iglesia o en alguna denominación, no sé, alguien lo prohíba, no. Yo me abstengo por amor a mi Dios. Yo me abstengo porque me podría pasar la cuenta y después me traería problemas. Ahora, les recuerdo que el pueblo evangélico en muchos lugares salió, mucha gente creyente salió de los vicios del licor.
Y mucha gente podría no ser firme y ceder a las tentaciones. Y es preferible no ceder a la tentación y abstenerme que después lamentarme. Ahora, en lo personal, yo no aconsejo a nadie que tome. No juzgo a nadie si alguien lo hace, pero en lo personal no lo hago, por convicción. Para mí no es mejor ni peor si alguien toma una copa de licor delante de mí. No lo voy a juzgar, no voy a decir, ¡hoy qué tipo pecador es y se va a ir al infierno! Mentira. Lo que sí oraré para que no se le haga un vicio, no se le haga una costumbre, en vez de una copa vayan 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después no sepa pararla. Ahora, veamos qué nos dice Proverbios 21:17. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás serán ricos. ¿Usted ha visto un borracho rico? No. El que ama el placer se quedará en la pobreza. Los juegos de azar, el licor, el cigarrillo, las drogas, blandas, duras, cualquier, cualquier tipo de estas cosas que producen adicción, que son hábitos, dejan en la ruina a las personas. Dejan en la ruina. Y pueden vender cualquier cosa que haya en la casa con tal de satisfacer su vicio y esconderse falsamente detrás del licor o de las drogas. Proverbios 23, 31 al 33 dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa. A veces se ve bonito, a veces se ve bonito. Oh, mira, y además que la publicidad de la televisión es espectacular, pues hace los colores ver hermosos. Pero ¿qué dice la Biblia? No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. No lo hagas, no lo hagas, porque puedes caerte en ese vicio, porque acaba mordiendo como la serpiente, dice la Biblia. Acaba mordiendo como la serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Mire qué pasaje. Proverbios 21, 30, Proverbios 23, de 31 al 33. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque ese vino acabará mordiéndote como la serpiente. No te darás ni cuenta cómo te pegará el mordisco. Y te envenenará como la víbora, dice. Tus ojos verán alucinaciones, perdón. Verán cosas que no existen. Y tu mente imaginará estupideces. Estar bajo el control del licor o estar bajo el control de las drogas. ¿Hay creyentes así? Claro que hay creyentes así. Ahora, ¿qué nos dice Isaías? Ay de los que madrugan para irse tras bebidas embriagantes. Isaías 5, del 11 al 12. Ay de los que madrugan para ir tras las bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. Un jueguito para y tomamos un vino. Un jueguito, estamos jugando, o una conversación, tomémonos un poquito. En sus bares hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de su mano. Mire, Joel 1:5 dice, despierten borrachos, despierten borrachos. Y lloren, dice,
giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Miren lo que nos va a decir el profeta Habacuc, profeta menor. Habacuc 2:5. ¡Ay de ti, que emborrachas a tu prójimo! ¡Ay de ti, que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo! Romanos 13:14. Dice, vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías, no en borracheras, ni en inmoralidades sexuales. No vivamos en libertinaje, ni en disensiones, peleas, ni en envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dura palabra, ¿no es cierto? Dura palabra. Ahora, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie, que llamándose hermano, mire, sea inmoral, sea avaro, sea idólatra, calumniador, borracho, estafador, con tal personas ni siquiera deben juntarse a comer. Y por último, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas. Por eso que es por eso que la inmoralidad sexual, el lesbianismo y el homosexualismo no está avalado en la Biblia, porque son sodomitas. Son sodomitas. Dice, ningún sodomita. Usted va al extranjero, en países entre comillas más avanzados, es permitido casarse a los homosexuales, es permitido casarse a las lesbianas. Alguien podrá decirse, ¡uy, qué discriminador, pastor! No, en la iglesia se aceptan, pero Cristo los tiene que cambiar, pues. A nadie se rechaza. Pero cuando conocen a Cristo tienen que dejar sus malas conductas, tienen que dejar sus malos hábitos. No pueden seguir con el lesbianismo ni con el homosexualismo, porque no son conductas que agradan a Dios. No es natura, es contra natura estas cosas. Ahora, en los países modernos se dictan leyes y quieren introducirse aquí en los países tercermundistas, latinoamericanos, en el movimiento LGTB. No ha entrado firmemente y no entra firmemente a los colegios con leyes aprobadas por nuestros legisladores. ¿Y qué dice la Biblia? Ningún sodomita, ningún pervertido sexual, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los dioses, el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, Gálatas 5 del 19 al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se notan bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican, los que hacen esto un hábito, no heredarán el reino de Dios. No se rechazan en la iglesia. Pero cuando llegan y Cristo cambia sus vidas, no pueden seguir con estas costumbres, malas costumbres, vicios y moralidades. Y 1 Pedro 4:3 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregando el desenfreno a las pasiones, a las borracheras y a la orgía, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Termino diciendo,
Pablo dijo, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Hay cosas de las cuales son, yo tengo un dicho, que hay cosas que son negras, negras. Por nada del mundo hay que hacerlas. Hay otra zona que es gris, que están entre lo blanco y lo negro. Prefiero abstenerme de lo gris y simplemente transitar por lo que es blanco. Por miedo, no. Por amor, porque quiero conocer más a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Que dejaba todo atrás, todo lo consideraba como pérdida. ¿Por qué? Para seguir a Dios, para proseguir el camino de Él. Absténgase de las cosas grises también. Ahora, yo no le voy a dar una lista aquí. Yo no pretendo darle una lista aquí tremenda, porque no es lo que corresponde. Es que cuando usted se enamora de Dios, solo Dios le va a ir indicando. Y usted solo va a ir entendiendo lo que no corresponde. La iglesia no está para darle una lista. Aquí tiene una lista de 50, de 500 cosas que usted no debe hacer. Porque seríamos fariseos. La iglesia no es para eso. Cuando usted se enamora de Dios, usted solito va a ir descartando, no, esto no, esto no, esto no. Porque su meta es amar más y más y más y más a Dios. Por lo tanto, todo el resto de cosas usted las va dejando de lado, no por obligación, no por miedo, sino que por amor a Dios que lo ha llamado, que lo sacó del reino de la tiniebla y lo trajo al reino de su amado Hijo. Ahora, las generaciones que vendrán posterior les tocará vivir un mundo más complicado que nosotros. Nuestros hijos, sus nietos vivirán un mundo más complicado, porque las perversidades, las depravaciones, las malas costumbres, las cosas aumentarán y se le llamarán buenas. El mundo las tomará como buenas, aunque son malas. Ellos tendrán que luchar y te vivirán en un mundo más corrupto, más degenerado del que nos ha tocado vivir a nosotros. Dios les ayude y los libre de todas aquellas cosas. Gracias a quienes escucharon este mensaje, que el Señor los bendiga, les cuide. Nos vemos el próximo lunes con otro tema, con otra reflexión interesante. Recuérdense que voy a repetir el mensaje de la santidad, porque tenía un error de audio. Y si este mensaje te gustó, dale like, como dicen los lolos. Y si te fue de edificación, compártelo, compártelo. No estoy en contra del homosexual, estoy en contra del de la homosexualidad. No estoy en contra del lesbianismo, sino contra la práctica de, no contra la persona, sino contra lo que hacen las personas. Eso es lo que condena a Dios. No es la persona. Las personas son dignas de misericordia, son dignas y tienen que ser tratadas con amor, pero sus costumbres no son aceptadas por Dios. No tomes ni media copa, porque no sabes en lo que puedes caer. Te lo doy como consejo, no como una obligación, no como un pecado. Abstente, porque podrías tener problemas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por tu misericordia para con nosotros, que nos trajiste del reino de tu Hijo, nos trajiste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo. Gracias, Padre, porque eres grande y poderoso. Gracias porque eres misericordioso y aún tienes misericordia de nosotros. Gracias porque somos santos, hemos sido apartados. Gracias porque vamos en crecimiento y tú nos ayudarás.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que el Señor te bendiga. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche. Los miércoles estaré transmitiendo a las 7:30, media hora más temprano. Todos los viernes estaré transmitiendo más temprano a las 7:30. Lunes y miércoles a las 8 de la noche. Que el Señor te bendiga. Gracias. Nos vemos. Cuídate, quédate en casa.